antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Es difícil saber qué lectura es el mundo de una fotografía que fue portada de Wall Street Journal, uno de los diarios más influyentes, no solo de los Estados Unidos, sino influyentes en el mundo. Esta semana, la fotografía del presidente y la vicepresidenta sonrientes a las carcajadas en un tanque del ejército que cerró el desfile del 9 de julio, fue proyectada como una imagen mundial. ¿Qué lecturas se hacen en el mundo de esto? Bueno, es difícil saberlo. Sí hay lecturas que podemos hacer internamente sobre el rol de las Fuerzas Armadas y sobre la idea política, ideológica o el proyecto que tiene este gobierno liberal para con las Fuerzas Armadas. El día lunes, en una charla virtual a las 18:30, el general retirado del ejército, jefe del ejército entre el 2013 y el 2015, César Milani, va a hablar sobre una propuesta de defensa nacional. Después vamos a subir a nuestras redes la posibilidad de que formen parte de esa charla virtual. Tienen que enviar un mensaje para que se los autorice. Pero tenemos la oportunidad de charlar con César Milani, a quien saludamos. Guillermo Jeremías del programa Así Son las Cosas de Río Cuarto le da los buenos días y le agradece este tiempo. César, un gusto. ¿Qué tal, Guillermo? Un especial saludo para toda la audiencia de Río Cuarto. Muy amable. César, usted ha sido uno de los jefes militares más perseguidos judicialmente, ha logrado sobreseimiento unos tras otros. ¿Cree que pasó ese temporal o todavía lo tienen en la mira, para utilizar un término militar? No, pasó porque la justicia en todos los casos, en todas las causas que me armaron, en el año 2013, 2014 y 2015, después de mis declaraciones en el Colegio Militar, donde dije que yo estaba convencido de que el ejército debería estar consustanciado con un proyecto nacional, a partir de ese momento me armaron las causas, un pequeño lawfare, es decir, lo tomó la parte mediática, el programa de la Nata, con todo TN y todo Clarín, lo siguieron los políticos de turno, que en ese momento estaban permanentemente en la denuncia y al servicio de los medios hegemónicos, ¿no es cierto?, para denunciar a los funcionarios, como es Elisa Carrió acá, Juez en Córdoba, Cano en Tucumán, Morales en Jujuy. Bueno, armaron esa farsa, y de ahí, por supuesto, algunos jueces se prendieron con esta tónica, y bueno, vinieron los procesamientos. Tuve 3 juicios, uno en La Rioja, uno en Tucumán y otro acá en Buenos Aires, pero muchísimas denuncias más que terminaron directamente, en algunos casos ni siquiera me llamaban de indagatoria, sino un sobreseimiento directamente o archivo de causas. Sí. Estoy hablando de jueces como Bonadío. Sí. Incluso lo metieron preso, César. Absuelto, como no. Sí, en el caso de La Rioja, después de la prisión preventiva que me dictó el corrupto juez de La Rioja, Herrera Piedrabuena, porque después le dijo a mi abogado que lo había hecho presionado por la Cámara Federal de Córdoba. Bueno, directamente pasé casi 3 años detenido, fui a juicio y salí absuelto. Esa absolución después fue ratificada por casación acá en Buenos Aires. En Tucumán también fui absuelto, y en otra causa absolutamente armada, pero armada terriblemente, de una forma grosera, y fui también, en casación fue confirmado. Y por último, la causa de enriquecimiento ilícito, en la que fui a juicio, también 2 veces consecutivas en 2 tribunales distintos fui absuelto, y ahora estoy esperando que casación, por supuesto,
confirme esta absolución y la prescripción de la causa. ¿Qué no le perdonaban, César? Estoy tranquilo. Sí, ¿qué no le perdonaban? Recuerdo una foto con Eve Bonafini, que era un encuentro impensado entre la referente de las madres y un jefe del ejército. ¿Eso no le perdonaron? Eso no me lo perdonaron. Como eso, tampoco me perdonaron mi, digamos, consubstanciación con el armado de un proyecto nacional, con mis palabras cuando me hice cargo del ejército, con nosotros en mi gestión se reequipó al ejército y se recuperaron capacidades más importantes este periodo de los últimos 40 años. Los uniformes y los equipos individuales con los que desfilaron los soldados el otro día, el 9 de julio, fueron equipos comprados en mi gestión. No hablemos, después vamos a hablar del tanque, que pasó lo mismo, y de tantos otros vehículos más y equipamiento militar. Tampoco eso nunca, ningún medio lo sacó, ni Clarín, ni Nación, ningún medio sacó nada de todo eso. Y se entregaron miles de vehículos, camiones, el tanque que ya voy a hablar del tanque, bueno, vehículos mecanizados. Pero bueno, todo esto fue dejado de lado porque me tildaron directamente de un general kirchnerista, y yo era un general del ejército que llegué, fui subjefe del ejército, fui jefe del ejército, tuve 10 años de general, bueno, digamos, fui jefe de unidad, soy paracaidista, montañés, oficial de inteligencia, mi especialidad es ingenieros, el alma de ingenieros, pero bueno, nada de esto se tuvo en cuenta, sino simplemente mi acercamiento con la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En su momento se había planteado, por eso aprovecho para preguntárselo personalmente, que le habían ofrecido que lo desembarazaban de sus obligaciones judiciales si usted señalaba y acusaba a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Eso ocurrió? Sí, por supuesto. Fue en una charla que tuve con un importante directivo de Clarín, en donde yo, siendo jefe del ejército, esta es la impunidad que maneja Clarín, siendo jefe del ejército, bueno, directamente me ofrecieron, digamos que si no iban a acabar los problemas mediáticos seguro y políticos, y consecuentemente iban a acabarse los problemas judiciales. Si yo, por supuesto, colaboraba con ellos, y colaborar con ellos significaba, digamos, pasar, o mejor dicho, transmitir lo que yo conocía sobre el gobierno, bueno, colaborar en general. Más me dijeron colaborar como colaboraba Estiuso con ellos. Directamente me lo nombraron así. Bueno, por supuesto, yo dije, en absoluto, ustedes se equivocaron totalmente conmigo. Yo soy leal a la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y aparte tengo principios y valores por los cuales tengo que pelear, y seguramente mi familia va a estar orgulloso de eso. Bueno, César, de ahí siguieron los problemas y todo lo demás que ustedes saben. Bueno, ¿qué lectura hay que hacer? ¿O por qué cree que le llegó a la tapa de Wall Street Journal la foto de Milei Villarruel arriba de un tanque? Bueno, pues son unos caraduras. Esa es la respuesta, son unos caraduras. Yo le voy a decir algo. El prototipo, esos tanques tienen 40 años. En mi gestión iniciamos un proceso para remodernizar las 2 brigadas blindadas. Para eso había que hacer un prototipo. Se contrató una empresa extranjera, después de hacer un concurso entre varias empresas, una empresa extranjera que puso todo el caudal técnico a disposición, vino acá, trabajó en un tanque junto con personal, porque había transferencia de tecnología, junto con personal del ejército, y conformamos, después de 2 años de gestión mía, hicimos el primer prototipo, lo fuimos a probar a Magdalena, cómo funcionaba, ya sea en la parte de movilidad, en la parte de tiro, funcionaba muy bien. Bueno, entonces ese prototipo lo hicimos, ya estaba listo, lo hicimos desfilar el día 29 de mayo del año 2015 en el Colegio Militar, en presencia de jefes de ejército de otros países, de las autoridades políticas,
de todos los que hoy son generales, que lo conocen, por eso estoy hablando, y de todo lo que yo estoy hablando, del reequipamiento, de estas cuestiones, los mejores testigos son mis oficiales, suboficiales y soldados que estuvieron conmigo en esos años. Bueno, pasó el tiempo, por supuesto, me fui yo, los jefes de ejército que me sucedieron poco y nada hicieron para continuar con los proyectos, especialmente, ni siquiera con los proyectos terminados, porque estos eran proyectos terminados, y había un convenio con la empresa que no se cumplió y se diluyó para que la empresa continuara para hacer 70 blindados en la primera etapa. Teníamos que hacer 300 en total, con transferencia de tecnología, de tal manera que ya en la segunda etapa iban a trabajar prácticamente la gente nuestra y se abarataban sustancialmente los costos de la modernización de cada tanque. Una modernización tecnológica muy importante, ¿no? Bueno, los jefes de ejército me sucedieron, hicieron poco y nada, llegó Macri al gobierno, le sacó todos los recursos a la Fuerza Armada, le bajó los sueldos, empezaron a comer mal, no hubo más reequipamiento, no hubo más compra de uniforme, bueno, un desastre. Y pasaron los 4 años Macri, después vino Fernández y se creó el FONDEF con Rossi. Bueno, y alguna cosita el FONDEF permitió, no mucho tampoco, no es la solución para la Fuerza Armada del FONDEF, pero con esos pocos recursos que hubo, se modernizaron 4 tanques más. Bueno, estos 5 tanques fue lo que presentó Petri, con una cara de piedra total, como producto de esta gestión. Esta gestión de gobierno, Milei, Petri, además, no tiene absolutamente nada que ver con esos tanques. Nada. No pusieron una gota de nada para que esto estuviera en funcionamiento. Ahora, lo contradictorio de todo esto, a pesar, porque si lo hubieran reconocido, bueno, se sube un tanque, lo contradictorio de todo esto es que Milei, que es el que dijo que venía como un topo de adentro a destruir el Estado, y destruir el Estado, destruir todo, porque este tanque cuando se fabricó en la empresa TAMSE, tanque argentino mediano sociedad del Estado, en los años 70, y era producto, ¿no es cierto?, de una empresa que manejaba el Estado, y después lo modernizamos con el Estado, siempre el Estado presente. Se sube arriba de un tanque argentino, producido y modernizado en Argentina, ¿no es cierto?, y se pasea saludando a la gente y demás. Quiere destruir el Estado, pero sube a un tanque, ¿no es cierto?, de fabricación y modernización argentina. Estas son las contradicciones. Las otras contradicciones son con los veteranos. Resulta que vive halagando en forma permanente y adulando, no halagando, adulando a Margaret Thatcher. Ya sabemos, Margaret Thatcher, la intervención que tuvo como primera ministra, ¿no es cierto?, en la guerra de Malvinas, y especialmente con el hundimiento del general Belgrano fuera de la zona de exclusión y todo lo demás. Bueno, él la vive adulando a Margaret Thatcher. Burri dice que se podemos cambiar las Malvinas por unas miles de vacunas en su momento de la pandemia. No se hacen los reclamos correspondientes en los organismos internacionales. Ustedes saben que hace poco tiempo terminó la reunión del Mercosur, en donde por primera vez en 30 años no se, plasma en el documento final el reclamo de soberanía de las Islas Malvinas por parte de el Mercosur, estando la canciller presente. No se han hecho los reclamos correspondientes, queremos entrar en la OTAN, queremos alinearnos en forma, sin límite con Estados Unidos y por supuesto con Inglaterra. Estamos comprando material bélico, como son los aviones F-16, que ustedes saben que todos estos materiales que son sumamente estratégicos, como es los aviones, pueden ser los submarinos, pueden ser los barcos, pueden ser blindados, mecanizados y demás, cuando Estados Unidos lo vende, es porque tiene el acuerdo y la autorización de Inglaterra. Si no, no se vende nada a Argentina. No hay cosa que salga de Europa o de Estados Unidos que pueda afectar a Inglaterra o a las Islas Malvinas, ¿no es cierto?, que se pueda vender a la República Argentina. Directamente Inglaterra lo veta. César. No veta los aviones porque no le representan un problema. César. Más allá de los otros cuestionamientos que yo tengo con estos aviones, sí, que son
de la época del 70, es decir, tienen 40 años, ¿no es cierto? Sí. César, que discúlpeme que lo interrumpa. Pero tienen 40 años en definitiva. Discúlpeme que lo interrumpa, César. Fuera de eso, quiero decir yo que el alineamiento que hay es tan ciego, tan sin límites, tan mentiroso, tan, digamos, no sé cuál es el término exacto de utilizar para poder definir esta situación que estamos queriendo tener con Estados Unidos, Inglaterra, Israel, etcétera. Yo no soy anti-norteamericano, tampoco soy pro-norteamericano, pero en este momento en donde el mundo está cambiando en forma muy fuerte, de un unilateralismo profundo que manejó el mundo durante 50 años, es decir, Estados Unidos, a un multilateralismo que se está empezando a ver en forma gradual, pero en forma sostenida y muy fuerte, que seguramente en 10 años o 15 años va a ser totalmente abierto, y el panorama ya no va a ser Estados Unidos que maneja el mundo y nada por el estilo. Ahí está Rusia, está China, está Asia, está África, están los BRICS, y nosotros justo en este momento estamos queriendo hacer este alineamiento en forma, digamos, sin límites de ningún tipo con Estados Unidos. No, es terrible lo que está pasando. César. Bueno, por eso que yo marqué estas incongruencias en el desfile militar, ¿no? Esas contradicciones a las que usted alude, por eso intentaba interrumpirlo, ¿son contradicciones del gobierno o es contradicciones de un sector de las Fuerzas Armadas también? Se lo pregunto porque Milei ganó como ninguno, ya habiendo dicho esto que había anunciado en torno de Malvinas, ya lo había mencionado. Y por ejemplo en la Antártida ganó como ningún otro candidato a presidente, pero los propios veteranos de guerra le rinden homenaje a Milei, siendo que él manifestó públicamente, no ocultó su parecer. ¿Las contradicciones están en Milei o en un sector de las Fuerzas Armadas? No, lamentablemente yo no le quiero achacar ninguna responsabilidad a los veteranos. Ellos tienen el reconocimiento del pueblo argentino por lo que han hecho, por su participación, y especialmente, ¿no es cierto?, los que han quedado en las islas. Pero lamentablemente, bueno, así son las cosas. Es verdad lo que están diciendo ustedes. Hay parte de las Fuerzas Armadas y familia de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, que no ven más allá de lo que en este momento se está presentando. Es tan grande el odio que se ha inculcado en los medios de comunicación contra el peronismo, en particular contra el peronismo, que cualquiera que venga, el payaso Plim Plim, cualquiera que venga, ¿no es cierto?, y quiera ser presidente, bueno, lo van a la Fuerza Armada, como por supuesto los medios, etcétera, van a tener especialmente si dice que quiere alinearse con Estados Unidos, bueno, la Fuerza Armada, especialmente en los altos mandos, no hablo en los suboficiales ni en los soldados, ni siquiera en los oficiales subalternos, en los altos mandos especialmente hay una complacencia en forma marcada hacia Estados Unidos y hacia la OTAN, etcétera. Bueno, esto va a pasar lo que pasó con Menem. Por favor, recordemos lo que pasó con Menem. Se cerraron, teníamos 27 fábricas militares. Cuando se fue Menem quedaron 7 fábricas militares. Y el presidente de la Cámara de Diputados, Menem, defiende, y este gobierno defiende a Menem y defiende a ese proceso. Un proceso de desinversión terrible. Bueno, así terminamos en el 2001. ¿No es cierto?, suba de la desocupación. Bueno, en la parte de fabricaciones militares un desastre, en la parte en la empresa en general un desastre. Bueno, esto es lo que va a quedar después de este proceso. Porque César, acá, sí. Permítame abrir el juego a mis compañeros de mesa, Mayra y Alejo, que le quieren trasladar sendas inquietudes. Está dialogando con nosotros el general retirado del Ejército Argentino, César Milani. Mayra primero, por favor. Sí, ¿cómo estás? Muy buenos días, César. ¿Qué tal, Mayra? ¿Cómo te va? Quería hacer una pregunta bien de lo básico, que es, bueno, Sí. se habla mucho de defensa nacional, pero ¿qué es la defensa nacional? Porque si nos ponemos a pensar, es defender lo nuestro, es defender lo que tenemos, pero a su vez también plantea como un posible ataque en el sentido de no toquen lo que es nuestro. Defender lo nacional es cuidar los recursos, la soberanía, llenar un galpón de material, por ejemplo, como tanques, aviones. ¿Qué es defender lo nacional? No, bueno, justamente la defensa nacional
que es un concepto muy amplio en donde no solamente abarca las Fuerzas Armadas, sino se abarca muchos otros sectores, está fundamentalmente para defender los altos intereses de la nación. Para eso, ¿no es cierto?, hace falta tener material y equipamiento de última generación como tienen los países de la región y tienen todos los países del mundo. Y cuando hablamos de los más altos intereses de la nación, estamos hablando justamente de esta otra contradicción que hay con este gobierno, estamos hablando de los recursos naturales, especialmente los recursos estratégicos, que ahora aparentemente, después de esta ley bases y la ley pacto fiscal, estaríamos entregando de forma indiscriminada, ¿no es cierto?, a distintas corporaciones multinacionales que puedan venir a nuestro país. No solamente esto, estoy hablando, ¿no es cierto?, del río Paraná, estoy hablando de la cuenca fluvial, ¿no es cierto?, que sale a nuestro océano, está hablando del fallido Canal Magdalena, que nunca se hizo, pero que tendríamos que tener para tener un puerto, ¿no es cierto?, de salida directamente al exterior, que no se ha construido. Estamos hablando de las Islas Malvinas, porque es nuestro territorio, estamos hablando de todos los recursos aéreos, terrestres, en el suelo, en subsuelo. Bueno, todo esto es la defensa nacional, y por supuesto los habitantes, el pueblo también, ¿no es cierto? Pero bueno, digamos, para eso se necesita tener recursos, medios adecuados, especialmente las Fuerzas Armadas, para poder plantarse frente a un país que sea chico, mediano o que sea potencia, y que quiera introducirse en el territorio argentino para plantarse y hacer, ¿no es cierto?, tener una especie de, digamos, de situación de disuasión frente a cualquier agresión o frente a cualquier intento, ¿no es cierto?, de agresión a nuestro país. Sí, César, y una última pregunta de mi parte. Hoy se conoció la noticia mediante un decreto de que se intervino a la Administración Nacional de Aviación, la ANAC, y la interventora se designó a María Julia Cordero. ¿Qué significa que se intervenga este ente, este órgano? Bueno, es todo lo que va a pasar. Esto es el principio de lo que va a pasar. Digamos, lo hemos visto con un montón de empresas estatales que se han diluidos, empresas menores, pero ahora vienen las empresas mayores que se van a diluir, porque este hombre, Milei, no cree en el Estado, ni cree en ninguna de las empresas del Estado. Entonces, desregula la actividad aerocomercial en la forma indiscriminada. Por supuesto que esto afecta a Aerolíneas Argentinas de forma directa, y disuelve la ANAC, que es un organismo de control, un organismo muy importante, como hay otros organismos de control. A él no le interesa, le interesa el déficit cero. Sepan los argentinos, porque después no nos agarremos la cabeza, como pasó en el 2000, 2001, ¿no es cierto?, que Menem tuvo que salir por la ventana, porque esto no lo dice nadie, estuvo 9 años, pero tuvo que salir por la ventana en la casa de gobierno. Entonces, no nos agarremos la cabeza dentro de 2 o 3 años cuando veamos las empresas y nuestro patrimonio por el suelo, o directamente entregado todo. Y por supuesto que esto va a afectar en forma directa, ¿no es cierto?, al pueblo argentino en lo que hace a desocupación, indigencia, pobreza, salarios, bueno, todo lo que ya conocemos, educación, seguridad, bueno, todas las cuestiones que ustedes ya conocen. César, para finalizar, usted en su momento en un reportaje dijo que Villarruel era peor que Milei. ¿En qué contexto lo cree y si es peligroso retornar a ese concepto militar de reivindicación de los que protagonizaron la dictadura? Bueno, yo en el contexto que lo dije fue que yo creo que Milei es una persona, digamos, con convicciones económicas y nada más. Convicciones económicas, un anarcocapitalista que no tiene demasiado interés en el Estado absolutamente, pero demasiado interés ni en la política ni en nada. Simplemente él quiere liquidar todo. Entonces, digamos, es un pragmático en ese sentido. No es una persona, digamos, que entiendo yo, socialmente es una persona muy resentida y muy, digamos, aislada,
y no creo yo que tenga, fíjese lo que le voy a decir, no creo que haya perversión atrás como en el caso de Macri. Por ejemplo, ahí yo veo un hombre perverso. No lo veo así en Milei, pero sí lo veo en Villarroel. Sí lo veo en Villarroel, porque Villarroel es, digamos, si ustedes me dicen en la línea, está en la línea de Macri, por supuesto que está en la línea de Macri. Nada más que ella ya avanzó un paso más y está intentando reivindicar cuestiones que se equivoca Villarroel cuando dice que cuando hablan de los, bueno, esto es un poco producto también de algunos periodistas como Reato, como Joffre y demás, que viven hablando, ¿no es cierto?, de que toda la guerrilla en los años 70, etcétera, empezó justamente en los años 70. No, a Villarroel tengo que decir, no, está equivocada Villarroel, no empezó en los años 70. Esto empezó en el año 55, cuando la Fuerza Aérea y la Armada Argentina bombardearon Plaza de Mayo y mataron más de 350 civiles, con los golpes de Estado sucesivos que produjeron miles de detenidos, fusilamientos, durante 20 o 30 años de nuestra época, proscripción del partido político más importante del país, proscripción del líder más importante del país. Ahí se fue forjando toda una cuestión en la juventud, ¿no es cierto?, que terminó produciendo las organizaciones como Montoneros y ERP, que yo no justifico el accionar de ellos. Estoy diciendo que no nació en los años 70 por obra de por arte de magia o por obra o nació un repollo. Esto fue gestándose en la historia argentina, fue gestándose por lo que hicieron los militares en el año 55, por las barbaridades que se cometieron durante los procesos militares sucesivos, los gobiernos de facto sucesivos. Es decir, eso tiene que verlo Villarroel. Eso también es parte de la historia y son los militares que ella defiende. César, muchas gracias por este contacto, muy amable. Gracias por también ayudarnos a entender cómo se dice una cosa y se hace otra desde el poder hoy ejercido por Milei, y por qué se fustiga tanto, ¿no?, esta idea de durante el kirchnerismo no había desfile, y eso no es cierto. Hubo desfiles militares, los militares estaban presentes, que también era el encuentro de lo civil y lo militar, sí, y si eso es lo natural, ¿por qué no pueden...? Te tengo que aclarar una sola cosa. Sí. Yo creo que en eso le faltó un poco a los gobiernos de Néstor y de Cristina, en el sentido de exponer un poco más a las Fuerzas Armadas ante la sociedad. Yo en el año 2014-2015 propuse hacer un gran desfile militar el 9 de julio, bueno, por ciertas cuestiones y demás no se hizo, pero hubiera sido muy conveniente, porque los que compramos, fíjense cómo se digamos se teje el destino, los que equiparon a la Fuerza Armada, los que compramos los últimos materiales que hay en la Fuerza Armada, así como los tanques, digo, como muchas otras cosas más. Y además fue la gestión del 2012, 2011 al 2015. Bueno, sin embargo no lo mostramos, entonces la gente no conoce eso. Y ve esto ahora y cree que estos personajes, ¿no es cierto?, Milei, Petri, tiene algo que ver con lo que hay en la Fuerza Armada. No hicieron absolutamente nada. Nada. Hay anuncios. Vamos a comprar F-16, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y esos anuncios son bastante cuestionables, ¿no? Pero bueno, en realidad esto es un poco un defecto, una autocrítica que hago yo, ¿no? César, gracias por este contacto y su generosidad temporal. Bueno, un abrazo a toda la audiencia de Río Cuarto y a ustedes en particular. Muy amable. El general retirado del Ejército, César Milani, a propósito del rol de las Fuerzas Armadas, de lo que está sucediendo con el proceso, de las contradicciones de las Fuerzas Armadas, de lo que está sucediendo con el discurso imperante que mira con un solo ojo lo que ha venido sucediendo en los últimos años.